Pues muchas gracias, Ana. Pasamos ahora a dar la palabra a Patricia Vicente Martín, que ya nos va a hablar sobre el aborto en Bolivia, una etnografía sobre cuerpos invadidos y cuerpos dislocados. Buenos días. Lo primero, agradecer al comité organizador todo el esfuerzo para que estos espacios de debate y de intercambio salgan adelante. Voy a pretender ajustarme al tiempo. Lo que voy a presentar son unos pequeños datos que al final serán unas pinceladas sobre un trabajo en curso, que es mi tesis doctoral, que no va exclusivamente sobre el aborto, pero es uno de los temas que trato. Y he organizado la exposición en torno a unos puntos que, sobre todo, confío, o al menos espero, esa ha sido mi intención, de que sean provocativos, ¿no? que generen debate. Uno de los primeros puntos que siempre parece ser necesario cuando se habla del aborto es la cuestión legal. Luego, cuando exponga algunas causísticas de cómo se accede al aborto cuando hay restricciones y se permite en ciertos casos, como en realidad el Código Penal no vale para nada. No vale para nada en Bolivia y no vale para nada en cualquier país. Bolivia, junto con la mayoría de los países de la región, tiene una ley de causales, es decir, una ley restrictiva que permite el aborto, en principio, el aborto como práctica no punible. Lo primero, el aborto jamás se puede sacar del Código Penal. Es decir, si usted ha sido madre de forma convencida y por una negligencia médica pierde a ese niño, es decir, el aborto es un delito que siempre tiene que estar en el Código Penal. Otra cosa es que tengamos otros derechos, pero el aborto no se puede sacar nunca del Código Penal. Recientemente ha salido en prensa que parece ser que se va a volver a debatir, abrir la ley del aborto en Bolivia. Ya se intentó en 2012, el tribunal dijo que no, y me da a mí que el tema va por el mismo camino, porque la iniciativa es parte del MAS e incluso el propio partido de Evo no está de acuerdo. Uno de los artículos que trata el tema del aborto en el Código Penal es el siguiente. Este es el que tipifica cuándo el aborto no es una práctica punible. Y es cuando sea consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto. ¿Vale? Tampoco será punible si el aborto hubiese sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Y este peligro podría ser evitado por otros medios. Por supuesto, lo tiene que practicar un médico con el consentimiento de la mujer. Esto quiere decir que no te van a detener ni te van a meter en la cárcel por esto. Otra cosa es que tú tengas el acceso en tu hospital a tener un aborto gratuito, porque no lo contemplan, los seguros sociales de salud no lo contemplan. Esto es el Código Penal, es muy similar al de otras regiones, excepto en Chile, Salvador, Honduras y Nicaragua, República Dominicana, donde está totalmente prohibido. Aunque sea para salvar la vida de la mujer, está prohibido en estos países. Aparte de esto, tenemos que tener en consideración la existencia o inexistencia de las infraestructuras y el personal cualificado para practicarlo. Las barreras administrativas, muchas veces tenemos que tener el permiso judicial y eso, cuando quiere llegar, se te ha pasado las semanas. ¿Vale? O, por ejemplo, el propio grado de conocimiento que puede tener la población sobre su Código Penal, y no lo tienen. No lo tienen en Perú, no lo tienen en Bolivia. Viven al margen del Código Penal, porque ya existe desde hace décadas un servicio, bueno, no un servicio, sino clínicas que funcionan con total normalidad, aplicando abortos. Si tienes más plata o menos, puedes acceder a unos servicios o a otros, pero es que ya existe un servicio al margen del Código Penal o de lo que pueda ofrecer el servicio formal de salud. Por ejemplo, para poner una anécdota de cómo la accesibilidad no va al margen, no va acompañada a la ley. Por ejemplo, la CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sugería a Bolivia que estaba muy preocupada por el acceso al aborto legal, ¿vale? Y sugirió que se redujesen esas barreras administrativas, que los permisos judiciales llegasen con más celeridad. Esto se hizo. El Tribunal Constitucional, en febrero de 2014, eliminaba esta sentencia de una de las partes del Código Penal y eliminaba la barrera administrativa. Simplemente con la denuncia valía. En un año, desde el 2014 al 2015, el número de abortos que se registraron en los hospitales de Bolivia por esta vía habían sido, lo tengo por aquí, 13, a nivel nacional, en un año. Un país sustancialmente más grande que España, con una población similar. Es un número ridículo.
por lo cual es que la gente ni siquiera denuncia. Va a la clínica, si se lo puede pagar, y aborta. O compra Cytotec. Porque las barreras administrativas son muy lentas. El segundo punto, el aborto y el movimiento feminista en Bolivia. El movimiento feminista prácticamente es ridículo en este sentido, es decir, no se posiciona claramente. Tendrá algunas asociaciones que sí que son más beligerantes o reclaman esto como un derecho, pero no es una de sus prioridades. Y, por ejemplo, para la unidad de despatriarcalización que funciona dentro del Viceministerio de Descolonización de Bolivia, tampoco se lo toman como una prioridad. Están más preocupados en general, tanto la institución, lo que es el propio país, como las asociaciones de mujeres, por el tema de la violencia física sobre la mujer. El tema del aborto, sí, algunas asociaciones lo tocan, lo reclaman, pintan las paredes, imprimen carteles, pero no es un tema prioritario. Y yo comparto, que es el fragmento que había puesto aquí, de una abogada y feminista, una gran activista boliviana, que es cómo propiamente el propio gobierno de Evo desde 2003, que fue el año en que se levantó en el Alto, es que el movimiento civil ha pasado al gobierno y los tienen totalmente silenciados. De hecho, hay una fotografía que no ha salido, era en... No, se ha colado y no... Lo siento. Era una pintada en un edificio muy céntrico en la Plaza Murillo de Bolivia, en el que un grupo de mujeres creando ponía una pintada, un grafiti en el que decía Evo, yo aporté por ti, firmado una cocorada del Chapare. Ninguna cocorada del Chapare, de la región de Yungas, típicamente indígena, o afro-boliviano, que son los dos colectivos que mayormente residen en esa región, va a firmar eso. La propia asociación, en su página web, decía que esto era una provocativa fundamentalmente a dos asociaciones, que es la Federación de Mujeres Cocaleras y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolinas Issa, en una crítica porque estas dos asociaciones no apoyaban el derecho al aborto y no se pronunciaban en sus actividades. Sobre los estudios en Bolivia, en general en toda América Latina, son estudios cuantitativos. Son estudios que juegan con números, con factores multiplicativos, con datos que no tienen ningún tipo de validez. El aborto es una cuestión ilegal, por lo tanto no hay datos fiables. Es jugar con números, con factores que no tienen ningún tipo de validez. Sobre un tema sustancialmente parecido, la investigadora Shepherd Hughes, que estudiaba la mortalidad infantil en Brasil, acuñó el término demografía sin números. No se puede hacer una demografía, no se puede darle tanta importancia a lo cuantitativo cuando no existen datos fiables. Hay que dejar de acudir a hablar con 4 ginecólogos de un hospital y, en función de los abortos incompletos, multiplicar el número de mujeres que posiblemente hayan abortado en el país. No sirve de nada. Incluso en algunos estudios, como no se tienen estos datos, se toman los de otros países por considerarlos equivalentes, ¿no? y se trabaja el aborto en Chile con los datos de Colombia, por ejemplo, cuando a lo mejor el número de camas por hospital no tiene nada que ver y eso ya es una aberración estadística. En este sentido, lo que yo propongo es, aparte de estos esfuerzos, es ir a preguntar a las mujeres, cruzar los datos con la tradición oral. Porque cuando uno va, por ejemplo, una de las investigaciones que hace la OMS, con los mismos datos, con los mismos sistemas, con números ficticios, como insisto, es qué hay detrás de las tablas estadísticas. Lo primero que evidencia es que ni la maternidad ni el aborto va a ser un proceso que todas las mujeres van a vivir igual, y menos en un país como Bolivia, que es, junto con Guatemala, yo creo, de los países más indígenas de América Latina. ¿Qué hay detrás de estas tablas estadísticas? En primer lugar, cuerpos invadidos. Es decir, lo que plantea el ideal feminista y muchas de estas asociaciones que hacen estos pequeñas investigaciones con algunos grupos focales, no van a encontrar a la mujer heroína que se lanza al aborto porque lo declama como un derecho y arriesga su vida en las clínicas clandestinas. No. La mayoría de los casos son mujeres que son llevadas a abortar por sus parejas, por sus madres, por sus hermanas.
porque deciden sobre su maternidad, deciden en definitiva sobre sus cuerpos. Aparte de esta investigación, había otra en la ciudad del Alto, muy próxima a La Paz, una investigación coordinada por Susana Reins. Ella realizó un trabajo de más de 10 años en uno de los hospitales más importantes de La Paz sobre este tema. Y allí, en esta investigación, se perfiló una situación muy diferente al ideal feminista del aborto como manifestación del derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos y embarazos. De las 17 entrevistas realizadas, que reportaron un total de 29 abortos, solo 4 de esos 29 abortos fueron decididos por la mujer. 3 de estos 4 abortos fue practicado por la misma mujer. Así que, de las 17 mujeres, solo 2 decidieron sobre su embarazo. El resto de las mujeres fueron llevadas a abortar, a la fuerza. A mí me parece espeluznante esto. La otra cuestión que quería tratar era el tema de la variable étnica en cuanto a la percepción del aborto. Yo trabajo con poblaciones quechuas, ellos son bilingües en castellano y en quechua cuzqueño, una variante dialectal del quechua, aunque el más importante sea, o el más estudiado sea el quechua de la variante dialectal del Cuzco. Y el trabajo con campos con ellos hace ver que ante el aborto ellos se plantean otras preocupaciones. Lo primero, por supuesto, no lo sienten ni como un derecho, y eso es una cosa que luego yo quería preguntar. Esto de decidir sobre sus cuerpos es una preocupación muy nuestra. Ellos no sienten, ni las mujeres ni los hombres, el cuerpo como un templo de la autonomía, donde decido, donde me recreo. No lo es. Creo que no lo es. Entonces, este tipo de planteamientos de decide sobre tu cuerpo, decide su maternidad. Sí, bueno, las mujeres que a lo mejor están indígenas, que están más en la primera línea política, a lo mejor sí han coqueteado con estas ideas, pero en lo general, cuando te vas al campo, es que no se plantean este tipo de cuestiones. Por ejemplo, las mujeres indígenas, quechuas, no hablan de aborto, hablan de fracaso, malparto, arrojo, esta es la voz local, y hablan del fracaso con cierta ambigüedad. No importa si es provocado, si es espontáneo. Y esta cosa es muy importante, yo creo. En nuestra lengua, en castellano, inmediatamente adjetivamos el término. Aborto, espontáneo, provocado. En inglés hay 2 palabras diferentes, con diferente raíz etimológica. En francés pasa lo mismo, en alemán también. Con el quechua, por ejemplo, cuando hablan en quechua, tampoco. Con el quechua emplean una sufijación verbal bastante compleja y, por ejemplo, en el quechua cuzqueño se emplea el causativo chi. Eso es lo que denota el que causa la acción, pero no tiene por qué ser la mujer. Normalmente se utiliza el golpe que te ha causado el aborto, la hierba que te has tomado, la comida, cualquier cosa que te haya causado el aborto. Es decir, una ambigüedad. No interesa, no hay una preocupación. Por otra parte, y esto es una diferencia totalmente radical, en Occidente el debate del aborto es si estamos matando o no a una persona, es el límite de la vida. Aunque algunas de estas salas lo tengamos muy claro, en realidad ese es el debate. Cada vez que se juega o cada vez que se propone abrir la ley y salen los grupos católicos con este debate, se está matando a un niño, se está matando a una persona. Dentro del pensamiento andino es que ni se lo plantean. La persona madura, la persona completa, es una construcción tardía que requiere domesticar el cuerpo, aplicarle la moral a través de rituales, a través del comportamiento, a través de cumplir las funciones que tiene para con la comunidad, y no se lo plantean en este sentido. ¿Qué se plantean las mujeres o en general las gentes de los Andes? Lo primero es, que es un dato muy interesante, es las mujeres indígenas prefieren el aborto a partir de medicamentos frente al aborto quirúrgico. ¿Por qué? Porque las contracciones que produce el Citotec, por ejemplo, recuerda muchísimo al propio proceso fisiológico del embarazo, del parto, perdón. Y es con lo que se sienten mucho más cómodas. Lo otro lo consideran un proceso mucho más invasivo, a la fuerza. Además, implicaría que el personal médico les viese los genitales. Y eso es algo que no se tolera. Por ejemplo, los protocolos de parto intercultural permiten a la mujer que no se quite las polleras para que el médico no vea los genitales. Por ejemplo,
¿Qué preocupa muchísimo a la mujer después de un aborto? Que se pueda cuidar, que pueda cumplir tras el aborto con una dieta, con un abrigo y con un reposo necesario para reconstruir el cuerpo. Porque el aborto, al igual que el parto, simbólicamente para el cuerpo supone una dislocación que abre los poros, las venas, deja el cuerpo maltrecho y necesita un reposo. Por eso planteo desde hace un tiempo en algunos artículos cómo el parto y el aborto son procesos corporalmente análogos con unas narrativas y unas prácticas derivadas muy similares. Por último, y ahí va el tema de la intencionalidad, no importa si el aborto ha sido intencionado o no, si lo has buscado forzando con cargas pesadas. Lo que importa es que cumplas con las obligaciones rituales, que despaches adecuadamente los restos de ese feto en el sitio adecuado, con los pagos rituales adecuados, para que no vengan ni enfermedades a la comunidad o a la familia, ni catástrofes ambientales. Una de las causas que se relaciona al aborto cuando se ha botado de mala manera el feto es el peligro de la granizada. De forma sucinta, yo creo que me ajusto al tiempo. Estos son los puntos fundamentales que quería tratar y muchas gracias.